Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo donde España nunca existió, donde el idioma que hablas no es español sino árabe, o francés, o inglés, donde las Américas fueron colonizadas por otros imperios, donde el Quijote nunca se escribió, donde todo lo que conoces como cultura hispana simplemente se borró de la historia. Suena imposible, ¿verdad? Pero hubo 3 momentos, 3 batallas específicas donde eso estuvo a punto de pasar. 3 días en los que el destino de España, y por extensión el destino de medio mundo, pendió de un hilo tan delgado que un solo error, una sola decisión equivocada, habría cambiado la historia para siempre. Y lo más increíble es que probablemente nunca has oído hablar de ellas. No están en los libros de texto, no se enseñan en los colegios. Han sido borradas, olvidadas, enterradas bajo capas de historia oficial que prefiere hablar de glorias y conquistas, pero nunca de lo cerca que estuvimos del abismo. Hoy voy a contarte esas 3 batallas. Y cuando termines de escuchar esta historia, vas a entender que España no es un país que siempre estuvo destinado a existir. Es un milagro, un accidente histórico, una apuesta imposible que contra todo pronóstico salió bien. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu forma de ver la historia de España para siempre. La primera batalla de la que tenemos que hablar ocurrió en el año 711, y es tan importante que sin ella España literalmente no existiría. Me refiero a la batalla del Guadalete, el momento exacto en que el reino visigodo de Hispania colapsó en cuestión de horas y abrió las puertas a 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. Pero lo que nadie te cuenta es lo absurdamente evitable que fue ese desastre. Para entender lo que pasó, tenemos que remontarnos unos años antes. En el año 710, el rey visigodo Witiza muere en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue envenenado, otros que murió de enfermedad. Lo importante es que deja el reino en manos de su hijo Ágila, que es joven e inexperto. Pero hay un problema. Un noble llamado Rodrigo, duque de la Bética, no acepta la sucesión. Rodrigo tiene ambiciones, tiene un ejército y tiene el apoyo de una facción de nobles descontentos. Así que organiza un golpe de estado, destrona a Ágila y se corona rey. Esto divide al reino visigodo en 2 bandos irreconciliables. Los partidarios de Ágila odian a Rodrigo y en su desesperación por recuperar el poder hacen algo imperdonable. Cruzan el estrecho de Gibraltar y piden ayuda a los musulmanes del norte de África. En ese momento, el califato omeya de Damasco está en plena expansión. Han conquistado Arabia, Persia, Egipto, el norte de África y ahora miran hacia Europa con hambre. Cuando los nobles visigodos les piden ayuda, los musulmanes ven una oportunidad de oro. Envían un ejército dirigido por Tariq ibn Ziyad, un general bereber brillante y despiadado. Tariq cruza el estrecho en abril del 711 con 7.000 hombres. Desembarca en lo que hoy es Gibraltar, que lleva su nombre Jabal Tariq, la montaña de Tariq, y según la leyenda, quema sus barcos para que sus soldados sepan que no hay vuelta atrás. O conquistan Hispania, o mueren intentándolo. Rodrigo, que está en el norte luchando contra los vascones, recibe la noticia y comprende el error monumental que han cometido los traidores. No han invitado a un aliado, han invitado a un invasor. Inmediatamente marcha hacia el sur con su ejército. Son aproximadamente 40.000 hombres, la mayor fuerza militar que el reino visigodo puede reunir. Superan a los musulmanes en proporción de 5-1. En papel es una victoria asegurada. El 19 de julio del 711, los 2 ejércitos se encuentran cerca del río Guadalete, en lo que hoy es la provincia de Cádiz. La batalla comienza al amanecer. Los visigodos atacan con fuerza, sus caballeros pesados cargan contra las líneas musulmanas. Tariq ordena a sus hombres resistir. La lucha es brutal, caótica, sangrienta. Durante horas parece que los visigodos van a ganar. Pero entonces ocurre lo impensable. Los nobles que habían invitado a Tariq, que están luchando supuestamente del lado de Rodrigo, cambian de bando en medio de la batalla. Es una traición coordinada, devastadora. Las alas del ejército visigodo colapsan. El centro queda expuesto. Tariq lanza un contraataque fulminante. Los visigodos entran en pánico. El ejército se desintegra. Rodrigo lucha desesperadamente intentando mantener la formación, pero es inútil. En algún momento de la tarde desaparece. Algunos dicen que murió ahogado en el río, otros que escapó y murió días después. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo su caballo y su capa bordada en oro aparecieron en la orilla del Guadalete. Y con su muerte, el reino visigodo murió también. En un solo día, en una sola batalla. 800 años de civilización germánica en Hispania se evaporaron como si nunca hubieran existido. Pero aquí está lo que tienes que entender. Si Rodrigo hubiera ganado en el Guadalete, la historia de España habría sido completamente diferente. No habría habido presencia musulmana en la península. No habría habido reconquista
no habría habido convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. No habría habido la España medieval que conocemos. Probablemente España habría sido absorbida por el Imperio Carolingio o habría permanecido como un reino germánico más. El español que hablamos hoy, lleno de palabras árabes como alcohol, algebra, alcalde, azúcar, no existiría. La arquitectura que admiramos, la Alhambra, la Mezquita de Córdoba, las Torres Mudéjares, no existiría. La filosofía, la ciencia, la medicina que los musulmanes trajeron a Europa a través de España no habría ocurrido. Todo eso dependía de una sola batalla, y esa batalla se perdió por traición. Si te está volando la cabeza con esta revelación, dale a me gusta, suscríbete a Españaverso y activa la campanita, porque aquí desenterramos las batallas que decidieron el destino de España y que nadie recuerda. La segunda batalla ocurrió casi exactamente 600 años después, en el año 1340, y es aún más desconocida que la primera. Se llama la Batalla del Salado, y si España lo hubiera perdido, la reconquista se habría acabado ese mismo día. Para entender por qué, necesitamos contexto. En 1340, la reconquista lleva ya varios siglos en marcha. Los reinos cristianos del norte, Castilla, León, Aragón, Navarra, han ido ganando terreno poco a poco contra los musulmanes, pero el proceso se ha estancado. Los musulmanes controlan todavía el reino nazarí de Granada, que es rico, poderoso y está protegido por las montañas de Sierra Nevada, y tienen un aliado peligrosísimo al otro lado del estrecho, los benimerines, un imperio musulmán del norte de África que controla Marruecos y Argelia. Los benimerines están furiosos porque ven que España se está reconquistando y deciden intervenir. En 1339, un enorme ejército benimerín cruza el estrecho de Gibraltar. Son más de 60.000 hombres, incluyendo caballería pesada, arqueros, infantería ligera. Se unen con las fuerzas del Reino de Granada. Juntos suman casi 100.000 soldados. Es el ejército musulmán más grande que ha pisado suelo ibérico desde la invasión original del 711. El rey de Castilla, Alfonso XI, recibe la noticia y comprende que está ante una crisis existencial. Si pierde esta batalla, los musulmanes reconquistarán todo el sur de España. Córdoba caerá, Sevilla caerá, Toledo caerá, toda la reconquista se habrá perdido, así que hace algo desesperado. Envía mensajeros a todos los reinos cristianos pidiendo ayuda, y por una vez todos responden. El rey de Portugal, Alfonso IV, marcha con su ejército. Los nobles castellanos olvidan sus rivalidades y se unen. Incluso algunos caballeros franceses e ingleses cruzan los Pirineos para unirse a la cruzada. Pero aún así, el ejército cristiano solo suma unos 30.000 hombres. Están superados en número de 3-1. Es una locura, pero no tienen opción, o luchan o desaparecen. El 30 de octubre de 1340, los dos ejércitos se encuentran cerca del río Salado, junto a Tarifa, el punto más meridional de España. Es el mismo lugar, irónicamente, donde 6 siglos antes Táriq había desembarcado para conquistar Hispania. Ahora, la historia está a punto de dar un giro completo. La batalla comienza al mediodía. Los musulmanes atacan con todo lo que tienen. Sus arqueros oscurecen el cielo con flechas. Su caballería carga como una avalancha. Los cristianos resisten a duras penas, formando un muro de escudos, rezando, gritando, muriendo. Alfonso XI lucha en primera línea, su espada cubierta de sangre. Su voz ronca de tanto gritar órdenes. Las horas pasan y los cristianos empiezan a ceder terreno. Parece que van a ser aniquilados. Pero entonces, Alfonso juega su última carta. Ha escondido una reserva de caballería portuguesa en una colina cercana y en el momento justo, cuando los musulmanes están exhaustos y desorganizados por su propio ataque, ordena cargar. Los portugueses descienden como un martillo. Golpean el flanco musulmán con una violencia apocalíptica. La sorpresa es total. Los musulmanes entran en pánico. Sus líneas se rompen y lo que era una victoria casi segura se convierte en una derrota catastrófica. Miles de soldados musulmanes son masacrados mientras intentan huir hacia el estrecho. El río Salado se tiñe de rojo. Los cronistas cristianos dicen que durante días después de la batalla, los peces del río morían envenenados por la sangre. Es una exageración, pero da una idea de la carnicería. La victoria en el Salado es total y absoluta. Los benimerines pierden más de la mitad de su ejército. Nunca vuelven a intentar invadir España. El reino de Granada queda aislado, sin aliados, condenado a sobrevivir un siglo y medio más, pero sin esperanza de recuperar el territorio perdido. La reconquista puede continuar. Y eventualmente, en 1492, terminará con la caída de Granada. Pero si Alfonso XI hubiera perdido en el Salado, nada de eso habría ocurrido. España habría vuelto a ser musulmana. La unificación de Castilla y Aragón nunca habría pasado. El descubrimiento de América nunca habría pasado.
La lengua española, la cultura española, el imperio español, todo habría sido abortado en esa colina junto a Tarifa. Y nadie, absolutamente nadie, habla de esta batalla hoy. No hay monumentos, no hay películas, no hay libros populares. Es como si España quisiera olvidar lo cerca que estuvo de no existir. Y ahora llegamos a la tercera batalla, la más reciente y quizás la más sorprendente. Ocurrió en 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, aunque técnicamente España no participó en esa guerra. Me refiero al momento en que Adolf Hitler intentó convencer a Francisco Franco de que España entrara en la guerra del lado del eje, y si Franco hubiera aceptado, España habría sido completamente destruida. Déjame explicarte. En octubre de 1940, Hitler está en la cima de su poder. Ha conquistado Francia, Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda. Solo le queda Inglaterra resistiendo. Y tiene un plan para acabar con los británicos de una vez por todas. Quiere cerrar el estrecho de Gibraltar. Si Alemania controla Gibraltar, puede cortar las rutas de suministro británicas al Mediterráneo. Puede aislar a la Royal Navy. Puede estrangular el Imperio Británico. Pero hay un problema. Gibraltar es territorio británico, sí, pero está en suelo español. Y para atacarlo, necesita que España entre en la guerra. Así que Hitler organiza una reunión con Franco en la estación de tren de Hendaya, en la frontera franco-española. Es el 23 de octubre de 1940. Los dos dictadores se encuentran en el vagón de tren de Hitler. Y allí comienza una de las negociaciones más surrealistas de la historia. Hitler le pide a Franco que entre en la guerra. Le promete Gibraltar, le promete territorios en el norte de África, le promete gloria eterna. Pero Franco, que no es tonto, sabe que España acaba de salir de una guerra civil devastadora. El país está arruinado, hambriento, destruido. No tiene ejército capaz de luchar contra nadie. Así que empieza a poner excusas. Dice que España necesita más tiempo, que necesita más suministros, que necesita garantías. Hitler insiste. Franco divaga. La reunión dura 9 horas. 9 horas de Hitler intentando convencer a Franco y Franco evadiendo, retrasando, pidiendo cosas imposibles. Al final, Hitler sale del vagón furioso. Según testigos, le dijo a sus generales que preferiría que le sacaran 3 muelas antes que volver a negociar con Franco. La reunión fracasa. España no entra en la guerra. Y esa decisión, esa no decisión, salvó a España de la destrucción. Porque si Franco hubiera aceptado, esto es lo que habría pasado. Primero, España habría atacado Gibraltar en 1941. Probablemente lo habría conquistado, porque los británicos no tenían fuerzas suficientes para defenderlo. Pero eso habría provocado que Inglaterra declarara la guerra a España. La Royal Navy habría bloqueado las costas españolas. Las Islas Canarias habrían sido invadidas. El norte de África español habría caído. Y cuando Estados Unidos entrara en la guerra en 1942, habrían usado España como campo de entrenamiento antes de invadir Francia. Madrid habría sido bombardeada como lo fue Berlín. Barcelona habría ardido como lo hizo Hamburgo. Y cuando los aliados ganaran la guerra, como inevitablemente iba a pasar, Franco habría sido juzgado como criminal de guerra junto con Hitler y Mussolini. España habría sido ocupada, dividida, repartida entre las potencias vencedoras. Probablemente se habría fragmentado en varios países independientes. Cataluña habría aprovechado para separarse. El País Vasco también. Galicia quizás. España, como nación unificada, habría dejado de existir. Pero eso no pasó. Porque Franco, por una vez en su vida, tomó la decisión correcta. Y la tomó por razones egoístas, por cobardía, por conveniencia. Pero la tomó. Y gracias a eso, España sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial sin ser invadida, sin ser bombardeada, sin ser destruida. Claro, pagó un precio. Quedó aislada internacionalmente durante años. Fue excluida de la ONU hasta 1955. Fue excluida del Plan Marshall. Su economía se hundió en la autarquía. Pero sobrevivió como nación, como país. Y eso no estaba garantizado. De hecho, estuvo increíblemente cerca de no suceder. Esa reunión en Hendaya, esas 9 horas de conversación tediosa entre dos dictadores en un vagón de tren, determinaron el futuro de España. Y nadie lo recuerda. ¿Ves el patrón? 3 momentos, 3 batallas. Una militar, una estratégica, una diplomática. Y en las 3, España estuvo a centímetros de desaparecer. En el Guadalete, una traición destruyó un reino que había durado siglos. En el Salado, una carga de caballería en el momento justo salvó la reconquista. En Hendaya, la terquedad de un dictador evitó una catástrofe. Ninguna de estas historias se enseña en los colegios. Ninguna está en los libros de texto. Porque la historia oficial prefiere hablar de victorias inevitables, de destinos manifiestos, de naciones eternas. Pero la verdad
es mucho más frágil. España no es una idea eterna. Es una apuesta que salió bien por pura suerte, por decisiones tomadas en el último segundo, por traiciones evitadas por poco, por coincidencias imposibles. Y aquí está la lección más importante. Nada está garantizado. Ningún país, ninguna civilización, ninguna cultura es eterna. Todo puede desaparecer en una sola batalla, en una sola decisión, en un solo momento de debilidad. Los romanos pensaban que su imperio duraría 1000 años, duró 500 y colapsó. Los visigodos pensaban que Hispania era suya para siempre, desaparecieron en un día. Los musulmanes pensaban que Al-Ándalus era invencible, tardaron 800 años, pero al final cayeron. Y España, la España que conocemos hoy, también podría haber desaparecido en cualquiera de esos 3 momentos, pero no lo hizo, sobrevivió, contra todo pronóstico, contra toda lógica. Y esa es la verdadera historia de España. No es una historia de grandeza inevitable, es una historia de supervivencia milagrosa. Así que la próxima vez que alguien te diga que España es eterna, que siempre ha estado ahí, que siempre estará ahí, recuerda estas 3 batallas. Recuerda el Guadalete, donde un reino desapareció en horas. Recuerda el Salado, donde la Reconquista se salvó por una carga de caballería. Recuerda Hendaya, donde un dictador cobarde salvó a su país sin siquiera darse cuenta. Y entiende que la historia no es una línea recta, es un caos de decisiones, traiciones, suerte y azar. Y España es el resultado de ese caos, un resultado frágil, un resultado improbable, un resultado que pudo no haber existido nunca, pero existe. Contra todo pronóstico. Y esa es la historia más increíble de todas. La historia de un país que estuvo a punto de desaparecer 3 veces y que las 3 veces, por un pelo, por un milagro, por pura suerte, sobrevivió. Y aquí seguimos, hablando español, viviendo en España, contando estas historias que nadie más cuenta porque alguien tiene que recordarlas, alguien tiene que decir la verdad y ese alguien es España Verso, porque aquí no contamos la historia oficial, contamos la historia real, la historia que nunca te enseñaron, la historia que cambió todo,